Madero como encabezando un movimiento político contrario al régimen de Porfirio Díaz en el plano estatal. Un hecho que después se repetirá, pero ya a dimensión nacional, con la sucesión presidencial de 1910. ¿Cuál será la importancia del libro? Un libro, todo el mundo habla de él, ¿verdad? Pero yo creo que hemos sido pocos los que lo hemos leído. El libro de la sucesión presidencial es indudablemente un caso rarísimo. En un país donde el analfabetismo alcanzaba porcentajes pavorosos, hay un libro que es ese, que tiene la virtud de polarizar la atención y el descontento que estaba flotando en el ambiente. Yo no conozco otro caso, no sé, aquí la maestra Josefina Moguel, que es especialista, en donde un libro haya sido el detonante de una revolución. No, ciertamente. Tenemos el Capital de Marx, pero es otro aspecto, sí, es el de la sucesión presidencial. Y lo leyeron todos, jóvenes y personas mayores también. Sí. Sí, la primera edición sale, se termina de editar en el octubre de 1908, perdón. Lo editan aquí en San Pedro. La primera edición, Madero mismo escribe que se termina en 2 meses, una cosa inusitada para un país. Inusitada, sí, un bestseller en un México de analfabeto. Sí, porque además todos los revolucionarios, por ejemplo, Federico González Garza, es uno de los primeros que le escribe a Madero solicitándole la sucesión, y inmediatamente lo lee y lo empieza a difundir Federico González Garza y regala suscripciones a otros revolucionarios que se van haciendo revolucionarios, pero se empieza a leer, sí, inmediatamente. La vida de Madero en San Pedro es muy interesante. Aquí él patrocina el Demócrata, funda los primeros clubes antireeleccionistas. Las elecciones del 4 y el 5 son determinantes. Son determinantes. Ahí está clarísimo el rompimiento con el viejo sistema político, ¿no? Y el deseo de Madero de renovar las formas de elección y de selección de candidatos. Entonces esto viene a darnos un preámbulo de lo que será la sucesión presidencial, que para mí empieza a gestarse, no digo que empiece a escribirla, pero empieza a gestarse en la mente de Madero en el fracaso del 5 y toma una dimensión nacional y empieza a repensar el país y escribe la sucesión. Ha influido el misticismo de Madero? Ya ve que el capítulo del espiritismo, todos los autores lo abordan. ¿Habrá influido esto en esta visión casi mesiánica de Madero? ¿Y qué tanto influiría el ambiente de San Pedro de aquellos años en este hecho, maestro? Bueno, voy a especular, ¿no? Pero se me hace que el espiritismo de Madero hay que entenderlo como una estructuración ética. Madero creía en la reencarnación. Entonces, quienes creen en la reencarnación necesariamente tienen un comportamiento ético muy, muy claro, porque tienen que mejorar en cada reencarnación para subir en los escalones hasta llegar al nirvana, ¿no? Entonces, hay que ver esto de Madero. No es así que hablara con los espíritus y que los chocarreros y cosas, jugando la ouija y esas cosas, sino que detrás de todo eso hay una postura ética. Porque si yo creo que hoy debo ser mejor para que en la otra vida sea yo un ser en una escala superior, definitivamente estoy trazándome un proyecto ético de vida, ¿no? Por un lado. Por el otro, yo creo que San Pedro y
y las condiciones de trabajo de la laguna, en donde se veían tanto las diferencias sociales y económicas, yo creo que sí influyen en Madero, despertándolo a una realidad de México que él trata de cambiar. Sí, porque él regresa a México en el 872, después de haber estado en Francia desde el 886, vivió el esplendor en Europa. Imagínese Madero en París, en la época del surgimiento de las grandes vanguardias. De todo. Y luego su paso por Estados Unidos, que es muy importante, ¿no? El aprendizaje de la política o de las formas políticas norteamericanas. Sí, porque Madero en ninguna parte del libro habla de redención agraria, ni de justicia social, ni de... O sea, no es un manifiesto. No, él creía, y con razón, que la democracia debería servir de punto de partida para la resolución de los demás problemas. Así es. Madero, volviendo a Madero en San Pedro, Madero vive 17 años en San Pedro. Madero llega a San Pedro en un pueblo fundado por masones. Madero era masón. ¿También influiría algo de esta formación en su lucha? Yo creo que la masonería en ese momento, sobre todo, y todavía en el siglo anterior, en el siglo XIX, estaba constituido por gente, primero libre pensadores, y gente preocupada por problemas que a la mayoría ni entendían, ni les competían, ni les interesaban. Entonces, la masonería en cualquier ciudad de México y en cualquier ciudad también de Estados Unidos es una élite o élite intelectual. Son clases medias con una ilustración muy por encima del resto de los mexicanos, con un pensamiento liberal, es decir, de cambio y de apertura. Pues definitivamente eso, si no influyó, sí ayudó a Madero a encontrar en San Pedro interlocutores que no entendían. Sí, porque él bueno, la versión oficial dice que se viene de Parras a administrar unos negocios. La versión de boca en boca dicen que don Evaristo ya no había qué hacer con él en Parras, llega a San Pedro y como que aquí encuentra un ambiente más liberal, más propicio en ese sentido. Por un lado, y por el otro también la cuestión familiar. Don Evaristo pues se veía muy bonito como abuelito, pero yo creo que era mejor estar lejos del viejo ese, que era bastante. Era dictatorial. Era bastante dictatorial. Así es. Sí, era pues, bueno, Madero. Era un producto del capitalismo salvaje del siglo pasado, don Evaristo. Del capitalismo salvaje, mezclado con un machismo extremo y agregado con una, ¿qué diríamos yo? Una imitación extralógica de don Porfirio Díaz. Así es. Sí, la verdad, y lo mandan a San Pedro y aquí a don Pero Francisco. tiene problemas con todos, don Evaristo. Sí. Sí, con el mismo Díaz tuvo controversias, con Bernardo Reyes, con Bernardo Reyes. Con Díaz, con los hijos, es una queja eterna. Entonces llega Madero y como quien dice se libera de ese yugo y empieza. Pues sí, pues digo, yo creo que se sintió más libre de poder actuar, porque, bueno, según la correspondencia que tenemos de ellos, pues casi le pide permiso para hacer la revolución, ¿no? Bueno, ya Madero escribe el libro en San Pedro, los efectos del libro son inmediatos. Para espanto de don Evaristo. Pues sí. Don Evaristo lo que menos quería era que un hijo de él tuviera un bestseller de ese tamaño. Y luego don Evaristo muere en el 11, ¿verdad? En el 11. En el 11, entonces vio todo. No, vio él. Y no dice pues que es una pulga, como si un microbio contra un gigante. Usaba unos términos así, muy pocos paternales, ¿no? Así es. Ahora, si agregamos a la estatura de Madero y que
el papá le diga que es un microbio, pues Sí, porque era bajito. era bastante bajito, ¿no? Madero llega aquí a los 20 años. Yo a Sí. veces me he puesto a pensar, me lo he tratado de imaginar caminando por aquí, por las calles, a los 20 años con la cabeza llena de ideas, venido de Francia, de Estados Unidos. Imágenes, ideas e imágenes también. Así es. Es decir, él viene de dos países que en ese momento y hasta hoy siguen siendo primer mundo, potencias mundiales, ¿no? Así es. Maestro, bueno, empieza ya el movimiento de Madero. Para los sanpetrinos es muy importante el papel que desarrollan varios habitantes de esta población, Catalino Benavides, el tío Ángel, los hermanos Eugenio Aguirre Benavides, Luis Aguirre Benavides. Todos ellos son maderistas y maderistas muy puros, ¿no? Son las gentes que se casan con las ideas de Madero, los Aguirre Benavides, Urquizo, son de los primeros maderistas que conservan a través del tiempo los ideales de Madero y una enorme devoción por Madero. Entonces, este es un ingrediente más de ese bienestar que sentía seguramente Madero En San Pedro. ¿no? Porque es poco menos que imposible que no platicara con sus primos los Aguirre Benavides, que cambiaran impresiones, etcétera, etcétera. Y fueron de sus principales seguidores, ¿verdad? El joven Francisco, Elio Urquizo, Francisco Luis, se va con él a la bola. Con él, pues, sí. Un adolescente. Un adolescente, pues está en el colegio militar, ahí es la Soledad González, la pequeña que les acompaña también. todos ellos son maderistas desde la primera hora. Además hay otro aspecto que quizá valdría la pena ahondar en respecto a Madero. Es el ambiente de la laguna. Un ambiente muy liberal aquí. La laguna es un territorio nuevo, de frontera casi. Sí, mientras voy a poner un ejemplo que a lo mejor suena medio extraño, pero viene al caso. Mientras la aristocracia pulquera de Hidalgo traía a patadas a los pobres tlachiqueros, pues aquí la hacienda de la Concha tenía teléfono para comunicarse. San Pedro, la laguna es de los primeros lugares donde se electrifica, donde se pone teléfono. Pues, sí, digo, Había mucho dinero, había gente de mucho dinero. y había sí. modernidad. Y había modernidad, sí. Aunque curiosamente no había sido erigida en ciudad. La ciudad de San Pedro de las Colonias se erige hasta el 21 de marzo de 1914. Y si se me permite una anécdota sobre la celebración que se iba a hacer de la erección de la ciudad, es muy sencillo. Resulta que tenemos el encuentro entre dos historias. Venustiano Carranza, por un lado, había obligado de alguna manera ese cambio de la historia porque él, al desconocer a Huerta como presidente de la República, provocó una revolución y el movimiento constitucionalista. Por el otro lado, la otra historia que tampoco se ha contado del todo, existió. Y en esta circunstancia era la parte del ejército federal, la parte del ejército irregular. Uno de los representantes de ese ejército irregular fue el general de división Juan Andreu Almazán, que fue el encargado de hacer la celebración de la erección de la ciudad de San Pedro de las Colonias el 21 de marzo de 1914. Sin embargo, pues bueno, para hacer la celebración de la que él había sido nombrado, tuvo que hacer conexiones con ministros, con diplomáticos, con gente millonaria del lugar, e inclusive estaba organizando bailes y kermeses. Y en la guarnición federal que él tenía a cargo, iban las muchachas más guapas de San Pedro de las Colonias para buscarlo a él porque era un joven atractivo. Resulta que esa fecha, el día 19, él ya la tenía programada, pero estaba conjuntando esas celebraciones con los bailes. Entonces, a casa de unas amigas de San Pedro, unas muchachas de la localidad, estaban haciendo lecciones de baile.
pero resulta que él buscó la ayuda de un jefe de banda o algo así municipal, don Melesio se llamaba, habitante de San Pedro, que él tenía a cargo la reproducción de esta música para estos bailes. Pero él quería mucho más música y entonces se le ocurrió irse a Torreón a buscar al gran jefe federal, el general José Refugio Velasco. Almazán de San Pedro se dirigió a Torreón, y cuál no sé sería su sorpresa cuando llega con José Refugio Velasco y le dice que necesitaba la música, y le dice Velasco, la música y la serenata las va a dar Villa porque ya viene. Entonces el general Almazán recibió la orden de regresarse a San Pedro y ya no se pudieron hacer las celebraciones para erigirla como ciudad el 21 de marzo de 1914 como estaba programada. Pero sin embargo eso no evitó que él se pudiera divertir con muchachas alegres, y al día siguiente entonces formó la guarnición, equipó al ejército y sacó a las familias. Eso es muy importante. Se preocupó por sacar a las familias, sobre todo las pudientes, en un tren especial para sacarlos de la ciudad de San Pedro de las Colonias e irse a encontrar con José Refugio Velasco en Torreón. Sin embargo, en el intermedio, él tuvo que quedarse a cargo de la hacienda de Sacramento. Y esa batalla de la hacienda de Sacramento, Almazán la ganó a los villistas, cosa que le provocó que después Villa, en su abrazo con Zapata en diciembre de 1914 en Xochimilco, le exigiera la vida del joven general a cambio de la pérdida que había tenido los villistas de esa batalla. Sin embargo, Zapata, haciendo promesa a Almazán de no entregarlo, cumplió esa promesa y salvó a Almazán la vida. Sí, la verdad es un detalle que yo no conocía de la historia. Josefina Moguel es una especialista en Almazán. Ajá. Ella es jefa del archivo de Condumex, lo que era Condumex, ahora archivo Carso, ¿verdad? De Historia de México. Y Almazán es su figura. Así es. Que es un político muy interesante, que más adelante escribirá páginas muy interesantes. Y era anticarrancista, porque él fue jefe de la ambulancia de Venustiano Carranza cuando Carranza recibe orden de Madero para incurrir en el territorio de Coahuila, pero como todos sabemos, Carranza decide no hacerlo y Almazán, desesperado, deja a Carranza y se va al sur de México para hacer la revolución. Entonces, Andrew Almazán está en San Pedro, en la toma de San Pedro, también participa en la toma de Torreón y en la toma de San Pedro también. Bueno, él no le toca la batalla de Torreón, porque él queda en la hacienda de Sacramento. Sí. Pero él sí llega a Torreón, vencedor de la batalla de Sacramento, que la historia se le menosprecia porque fue un triunfo contra los villistas. Almazán era un jefe irregular, no del todo federal. Lo que pasa es que como Carranza ya inaugura el ejército constitucionalista oficial, institucionaliza el ejército, Carranza provoca que los irregulares y federales, en el caso de Almazán, se molesten con Carranza y lo desconozcan, y entonces con ello a los tratados de Teoloyucan y se levanten en armas, y Almazán inicia su espor revolucionario, que es el anticarrancismo por siempre. ¿Verdad? La batalla de San Pedro, maestro, ¿qué importancia tendrá en el desarrollo de la revolución constitucionalista? Ya pasándonos después de la decena trágica, el gobierno de Madero, ¿qué importancia tendría? Pues yo creo que fue una serie de victorias de Villa en esta parte de México, en esta parte de Coahuila, que fueron quebrando la columna vertebral del ejército federal, el ejército huertista, porque está Torreón, está San Pedro, Paredón, Zacatecas y se acabó. Ahí se acabó el teatro, ¿no? Sí, inclusive Ángeles escribe en su parte de guerra de no haber sido por la publicidad que recibió la batalla de Torreón, la toma de San Pedro desde el punto de vista militar para él era mucho más trascendental. Así es, eso es lo que dice Ángeles. Pero fue una serie de golpes continuados, seriados,
contra la columna vertebral que sostenía el huertismo. La importancia es definitiva de todas las batallas. Es decir, la cereza en el pastel es Zacatecas, pero Zacatecas no se hubiera entendido sin Torreón, sin San Pedro y sin Paredón. Definitivamente, fueron las 4 batallas más importantes de esa etapa. Y si no, no se entendería la toma de Zacatecas sin las 3 anteriores. Sí. Maestro, ya estamos hablando de este periodo histórico. Ya en este periodo histórico estamos hablando de que ya está Urquizo incorporado, es parte del Estado Mayor de Carranza. ¿Qué papel jugaría Urquizo al lado de Carranza? Bueno, Urquizo yo creo que es un modelo de lealtad, un modelo de entereza, de integridad moral. El hecho de que ser uno de los pocos en acompañar al señor Carranza hasta Tlaxcalantongo nos pinta un Urquizo de cuerpo completo, ¿no? Tanto, pero moral, y en cuanto hace a su moral y a su valor. Y luego el exilio. Y luego el exilio, que vive con mucha dignidad. Y luego, sobre todo, esto no hay que olvidar lo que Urquizo pudo haber ganado batallas en la Revolución, pero posteriormente con sus libros ganó muchísimas batallas para la Revolución, ¿no? Porque son imprescindibles para entender esta etapa Tropa histórica. Vieja. Tropa Vieja. Viva Madero. Viva Madero. Son lo de Tlaxcalantongo, sí. De Carranza, la muerte de Carranza mismo, son libros fundamentales para entender esa época. Así, otro sanpetrino que también se pasó al bando carrancista después de la Convención de Aguascalientes, el general Toribio de los Santos, que llegó a ser hasta gobernador interino de Yucatán. También, ¿verdad? Un tiempo. Ajá, sí, él muere fusilado precisamente por los villistas, junto con Gabriel Calzada. Como Gabriel Calzada y como Berlanga y muchos de ellos, ¿no? David Berlanga, Teniente Berlanga. Todas estas gentes, creo yo, unos maderistas jamás concuerdan con Carranza, jamás se unen a Carranza. No, bueno, algunos, no todos. No, algunos. Algunos sí. Sí. Sí, algunos. Por ejemplo, vuelvo a Federico González Garza, que podría ser llamado el más demócrata después de Madero. Y él queda muy lastimado y muy herido porque escribe una y otra vez un epistolario muy interesante a Venustiano Carranza en el momento en que Carranza inaugura el movimiento constitucionalista. El problema de Federico fue tratar de entender desde su punto de vista que Carranza iba a continuar el maderismo demócrata de Madero, y se equivocó. En ningún momento Carranza pretende proseguir el movimiento demócrata de Madero. Él inaugura lo que es el movimiento constitucionalista, cosa que no entendieron los maderistas. Sin embargo, Carranza solo recibe a ciertos maderistas, como podría ser Juan Sánchez Azcona, pero rechaza total y absolutamente a Federico González Garza. Tan es así que lo aísla y lo manda al villismo. El mismo Raúl Madero tampoco se acerca. Así es. Víctor Alessio Robles. Víctor Alessio, exacto. Así es. Pero Federico todavía tiene esperanzas. Hasta 17 le escribe a Carranza tratando de que lo reconozca a él como un fiel servidor carrancista, y Carranza nunca lo acepta. Porque aquí en San Pedro la mayoría de los revolucionarios son villistas. Urquizo, Toribio de los Santos. Yo creo que el fenómeno de la presencia de Villa, que es una figura muy atractiva, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Dice Katz que después de Juárez es el personaje mexicano más conocido en el mundo, Francisco Villa. También tiene mucho que ver por las condiciones especiales de la laguna. El espíritu de lagunero. El espíritu lagunero y los problemas laguneros. La laguna era en realidad de todo el estado de Coahuila, vamos a centrarnos en el estado de Coahuila, la única zona
donde se desarrollaba una agricultura intensiva. Sí. Que lleva consigo el peonaje y una serie de Las haciendas. los problemas de relación del hacendado con los peones, etcétera, etcétera. Por eso no es raro que aquí pues, el Tigre y todos ellos se hicieran hasta zapatistas, ¿no? Así es. Extraños. Así es. Y el zapatismo en el resto del estado nadie lo entiende, porque No. pues, ¿qué es eso que vamos a repartir la tierra? Así. Sí, hay mucha por acá. Hablando de zapatistas, uno de los pocos norteños generales, el general Rodríguez Triana, Pedro de Verona Rodríguez Triana, que creo que es una rareza en el norte. Pues sí, pero es en esa línea. Es en esa línea. Ajá. Incluso algunos zapatistas dicen que Pedro B. Rodríguez Triana pudo haber hablado. ¿Dónde estaba Argumedo? Era Argumedo. Ajá. Argumedo. Así. Entonces, pero es porque se dan las condiciones muy especiales. No podemos comparar la agricultura intensiva del algodón en la laguna pues con la ganadería extensiva. O los temporaleros del área de Derramadero. Sí, o del norte, ¿no? Los ganaderos. De hectáreas y luego con la frontera del otro lado, que nomás se enojaban los peones y se iban al otro lado, desde el siglo XIX. Entonces aquí se da condiciones socioeconómicas muy específicas. Inclusive varios de los primeros repartos agrarios se dan también en el área de San Pedro, San Esteban, algunas otras comunidades, son repartos del veintitantos. Sí, porque son la presión, una presión lógica de un grupo social que actúa en esta región, ¿no? Bueno, y esto nos va llevando a lo que muchos consideran uno de los momentos cumbres de la revolución o la etapa final, el reparto agrario en San Pedro, Cárdenas. Efectivamente, Cárdenas elige la laguna como su gran laboratorio. Paradójicamente, pues es la flor en la solapa del cardenismo, ¿no? Pero también lo fue en el frac del porfirismo. Así es. Del otro lado, los dos presumían a la laguna como emporio, como su máximo logro político y económico, cada quien en sus distintas vertientes. En uno el capitalismo salvaje, como lo acaba de decir, y en el otro el socialismo de Cárdenas. Pero sigue siendo interesante cómo la misma región, vista desde dos perspectivas ideológicas, sirve de modelo de don Porfirio del desarrollo, el ferrocarril y el desarrollo de México, y por el lado de Cárdenas de la imposición o del socialismo, ¿no? De las teorías socialistas. Sí, porque aquí el reparto agrario modificó diametralmente el desarrollo de la comarca. Diametralmente. Así es, y en eso, bueno, se cuenta que uno de los que anduvo con él en el reparto muy pegado era precisamente Pedro B. Rodríguez Triana. Pedro B. Rodríguez Triana, aunque no era ya el gobernador. No, y después fue candidato a la presidencia por el Partido Comunista. Sí, hay una foto con Diego Rivera que van a abrazar. Así es. Sí, y bueno, fue símbolo el general. Don Pedro, sí, un producto totalmente lagunero, un producto ideológico y humano totalmente. Así es. Oiga, una de las figuras que vivió también mucho tiempo en San Pedro y de las que desgraciadamente no se conoce mucho, el general Raúl Madero. Comentábamos que él pues fue villista, ¿no? Hasta el final. Efectivamente, el maderista por sangre y por convicción. Hermandad. Yo tuve la suerte de tratar con un general. Y también villista pues, de primera línea. Pero un villista muy sui generis, muy lejos de las barrabasadas de Fierro o de Urbina. Un villista educado que en cuanto podía atemperaba las cuestiones, los excesos de los villistas sueltos como Fierro, como Urbina. Yo creo que el general requiere de una revaloración
de una revaloración histórica. Era un hombre muy importante, muy valiente, muy leal a las ideas y con esa característica de los Madero, de una integridad a todas pruebas. Yo creo que sí es necesario. Hace poco estuve en Musquis, que hay un pequeño museo de la Revolución villista, porque ahí se rindió. Bueno, ellos dicen que no se rindió, que pactó. Villa, bueno, ahí terminó Villa su carrera de militar. Y yo reclamaba la ausencia de una fotografía del general. De Raúl, que era muy valiente. Dicen que era así. Aquí en la toma de San Pedro dicen que fuera de los llameros adelante. Nadie le ha regateado ese valor. Y luego, históricamente, es uno de los 2 coahuilenses de nacimiento que ha recibido la medalla Belisario Domínguez. Así es, efectivamente. Él y el general Urquizo, por cierto. Los coahuilenses unidos a una misma causa. Así es, los 2 maderistas. Los 2 maderistas de la primera ola. Maestro, hablando de literatura, la obra del general Urquizo, desde el punto de vista literario, ¿qué cualidades tendrá? Yo creo que Urquizo tiene para mí, desde muy modesto punto de vista, una cualidad indiscutible. El general Urquizo escribía como hablaba. Muy poca gente logra hacer eso. Es difícil. Siempre nos desdoblamos. Sí. Por ejemplo, Tropa Vieja. Está contada. Estamos sentados y nos está uno oyendo hablar a los laguneros viejos, grandes de edad, pues. O de la gente de los ejidos, ese habla de ellos. Yo creo que eso es el gran valor de Urquizo, esa verdad y esa capacidad de narrar casi oralmente en literatura escrita. A mí me parece que es admirable eso, por un lado. Por el otro lado, es un hombre que documenta desde dentro hechos cruciales para la historia de México. Vamos a ponernos a pensar en Carranza. ¿Qué sabríamos de Tlaxcalantongos y Urquizo? No, por supuesto. Sí. Sí, porque... El parte oficial. Sí. Y Carranza, bueno, en ese texto describe todo, hasta con lujo de detalles, cómo penetraban las balas a las chozas. Sí, 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 es una descripción excepcional, además de un testigo primordial. Sí. Pero la pregunta está ahí. ¿Qué sería Tlaxcalantongo para nosotros sin Urquizo? No, pues se seguiría especulando sobre la muerte de Carranza. Sí. Así es. Maestra, ya para concluir con esta entrevista, les agradecemos infinitamente que nos permitan conversar de estos temas con ustedes. Desde el punto de vista histórico y de cara a la celebración del año que entra, el centenario de la edición de la sucesión presidencial en San Pedro, del centenario de la Revolución, ¿qué importancia histórica tendrá San Pedro de las Colonias como pueblo, como comunidad en Coahuila y en la historia de México? Yo creo que es primordial la importancia de San Pedro, porque si bien Parras es el lugar de nacimiento de Madero, de Francisco y Madero, Ignacio Madero González, nace en Parras. Francisco y Madero, el político, nace en San Pedro.